¿Qué tal, Martín? Bueno, Dailo, ¿cómo estás? ¿Viste eso? Sí, aquí está. La última versión del soporte, como habíamos hablado. Seguro te va a gustar mucho. ¿Blanco? No, esto no es lo que habíamos hablado. El color es lo de menos, ya te digo. Pues sí que es resistente, bicho este, ¿eh? Tía. Yo lo había infravalorado, pero... Tía. Y enhorabuena. Bueno, pues parece que ha sobrevivido, ¿no? Después de hacerle de todo, pasarle el coche por encima, golpes, patadas, torturándolo. Incluso escena, claro, ojalá lo hubiera grabado todo a la primera, pero no, es que tuve que darle golpes y de todo, no quedaba bien, nos reíamos, volver a grabar, el coche le pasamos por encima alguna vez, no quedó bien la toma, volver a grabarlo y mira que era una toma sencilla, pero bueno, lo importante es que después de todo eso, aparte de rasguños que tiene, está aquí el soporte y lo voy a seguir usando. No me importa que sea blanco, lo seguiré usando. Es increíble lo que soporta y es un alivio, me imagino que para muchas personas que se les ha roto otros soportes que han tenido, el decir, joder, es que eso me va a durar toda la vida. Yo no sé si durará toda la vida, pero ya se ha visto lo que dura. Así que en ese punto es un respiro, un alivio decir lo fiable que es. Y además en color negro ya. Bueno, ¿qué es lo importante del soporte? Una de las cosas que yo más agradezco y que me hubiera venido bien hace 10 años es la facilidad de ponerlo en casi cualquier máscara. Va en la tira, es muy fácil de instalar. Como se puede doblar hace que la instalación sea aún más sencilla que cualquier otro soporte y eso te permite que lo puedas poner en cualquier máscara. Es más, estás con tu compañero, has dejado de pescar y tu compañero no lleva una cámara y lo sacas en un momento de tu máscara, a lo mejor la de tu compañero es distinta, y dice, toma, póntelo, grabas y sigues pescando a ver si obtienes una buena escena. Y lo puedes hacer y es que se tarda en sacarlo y en ponerlo, se tarda 1 minuto en cambiarlo. ¿Qué es importante también de este soporte? Es obviamente que si se instala fácil es resistente, pero vale, lo importante de esto en realidad es que sea estable, es que se adapte bien a la cara, sea estable y cuando estés descendiendo no se ponga ese tic 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 tic, el juego de que te puede hacer con la cámara, que haga resistencia, no, se mantiene firme, se mantiene recto y eso te ofrece una imagen de calidad. No tienes que estar poniendo un estabilizador que lo quieres poner por tener una, digamos, doble estabilización. Bueno, ponlo. Pero no es necesario, puedes ir sin estabilizador que vas a obtener una imagen muy buena. Y lo sorprendente de este soporte es que es cómodo. Es que aunque tengas aquí una cámara como puede ser esta, que es una cámara bastante grande, en el agua no se siente. O sea, yo hay veces que digo, sí, está ahí. Lo notas apoyado. Notas apoyado, pero cuando vas subiendo, desciende, aunque vayas a mucha profundidad, aunque uses peso variable que puede hacerte subir a gran velocidad, no se siente, no notas que te frena. Y eso es una de las cosas que más me ha sorprendido. La resistencia sí, sorprendente, pero no notar que llevas nada puesto, eso no lo he vivido yo en estos 10 años que llevo probando todo tipo de soporte, esa comodidad. Entonces eso es uno de los puntos más importantes, que es lo que más tiempo me ha llevado a desarrollar. Es decir, tengo que modificar de aquí, ahora cambiar de aquí, esto lo vamos a reducir. Es muy ligero, y en el agua se siente menos. Pero es que además de ser ligero, porque al final la cámara es lo que te va a aportar el mayor peso, es que es muy estable, es que se queda muy bien apoyado y no te da problemas. Luego, tema de compatibilidad. Actualmente, estamos en el 2024, es compatible con la mayoría de cámaras. Compatible, para que se entienda, el espacio que hay entre las pestañas de estas tipo GoPro contra, digamos, la pared, que es lo que te va a frenar, admite hasta una carcasa de aproximadamente 84 milímetros. Puede ser que un poquito más también te lo admita. Estamos hablando de la carcasa sin contar con la lente, que normalmente la lente suele sobresalir algunas lentes y viene en el lado izquierdo.
Entonces, llevándolo en el lado izquierdo, el soporte no te va a generar ningún problema. Si por algún motivo tú prefieres llevar el soporte en el lado derecho, este soporte también existe para llevarlo en este otro lado. No hay ningún problema tampoco. Es compatible con la mayoría de marcas del mercado. Compatible con GoPro, compatible con Insta360, con DJI, con SJ-Cam, con Sony. El problema de la Sony es que es una cámara muy finita y se queda muy separada. Entonces, próximamente va a haber este mismo soporte modificado para llevarlo a la Sony, que va a quedar muy pegadita. ¿Por qué se llama Lucy? ¿Por qué he decidido llamar este soporte Lucy? Bueno, el nombre no es otra cosa que el nombre de mi pareja, que se llama Lucía. Y este soporte, las características que tiene este soporte me recuerdan a ella. Me recuerdan a ella y por eso he querido hacer honor a su nombre. Porque ella me ofrece mucha estabilidad en mi vida, es muy cómoda. Vivir con ella es una vida muy cómoda. Y bueno, esa seguridad que te ofrece este soporte, esa estabilidad, es todo lo que ella representa para mí. Por eso he querido darle el nombre de Lucy al soporte. ¿Por qué usar este soporte? Vale, es resistente, es cómodo, pero ¿por qué grabar desde la cabeza en primera persona? ¿Y por qué no usarlo en el centro? ¿Por qué sustituir si ya tienes una gafa con un soporte en el centro? ¿Por qué me va a interesar comprar este soporte? Pues es muy sencillo. Aparte de todas las características buenas que hemos visto, de estabilidad, de no sentir que llevas la cámara, la visión del lateral es una visión más fiel a la grabación, a lo que tú estás viendo realmente. El llevarlo arriba no es tan fiel. ¿Y qué sucede en ciertas escenas como en Canarias, que se pescan al peto muchas veces desde superficie? La cámara, en la gran mayoría de los casos, se queda fuera del agua. Como está la gente que lleva la cámara en el centro, la cámara se le queda fuera. Y es una lástima que petos no se pescan todos los días, que cuando tienes la ocasión de poder capturar un peto y lo estás intentando grabar, no lo puedas inmortalizar perfectamente donde se vea el tiro. Y es una pena. ¿Qué sucede también? La gente, sin irnos al extremo de Canarias, la gente que pesca la lubina en muy poca agua, que a lo mejor están iniciándose y están empezando con toda la ilusión del mundo a grabar, aparte de tener que irte a un tipo de máscara que no es la más adecuada para tu cara, solo por el hecho de tener que tener el soporte y poder grabar, pescando a poca agua, si estás yendo a la lubina, por ejemplo, muchas veces también se queda fuera del agua, que no es necesario ni estás en 1 metro de agua menos, no es necesario ni bajar y se te queda la cámara fuera, y es una pena, ¿no? Por eso este soporte te evita ese problema, aparte de tener una imagen más fiel, más cerca del ojo. ¿Y por qué cambiar de la imagen del fusil a la imagen de la cabeza? Porque sí es cierto que necesitas una adaptación, una pequeña acostumbrarte a llevarlo a la cabeza, porque mucha gente se mueve demasiado rápido la cabeza y la imagen puede marear. Tienes que decir, oye, no puedo mover la cabeza como un loco, tengo que mover la cabeza con tranquilidad, que encima es malo para los peces. Si me pongo a mover la cabeza como un desesperado, voy a llamar la atención, no van a enterar, se van a dar cuenta de mí. Tengo que moverme, movimientos relajados, la imagen va a ser mejor. Pero es que además, cuando estamos grabando con el fusil, muchas veces tenemos el fusil mal colocado, tenemos el fusil estático, el pez está entrando desde otro lugar y no lo vas a poder captar como tú lo estás viviendo. Decir, guau, mira, me está entrando por ahí por la izquierda, tú estás con el fusil quieto, decir, venga, que se me va a colocar delante. Pero no estás grabando toda esa escena, estás grabando una escena aburrida que no se ve nada. En cambio, tú lo estás viviendo de una manera intensa y no lo puedes inmortalizar. Por eso es importante este soporte, porque te permite grabar lo que tú estás viendo y transmitirlo igual. Estás con la cámara en la máscara, con la visión desde la cabeza, y es una visión muy realista. De la otra manera, es una visión más estable, pero no es tan fiel, no transmite lo mismo. Por eso a mí me gusta grabar desde la cabeza. Bueno, desde aquí quiero dar las gracias a Martín. Martín es la persona que sale al inicio del vídeo, y gracias a él he podido terminar de desarrollar el soporte perfectamente, ya que él es experto en la materia, me ha podido aconsejar muy bien y siguiendo mis indicaciones hemos podido terminar el soporte, que ya le quedaba muy poquito, pero conocerlo a él ha sido el punto clave para que ya saliera. Agradecerte, Martín, toda la ayuda y nada, disfrutad de este soporte que es una maravilla. Ojalá hace 10 años hubiera tenido este soporte para grabar, hubiera facilitado mucho las cosas.
Así que nada, ya saben, entren en www.inmersus.com y adquieran este soporte.